la palabra, estamos tratando de aprender, ¿verdad? Digo tratando porque dicen que lo malo se pega pronto, pero lo bueno casi no. ¿Verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y ahora madre le enseño muchas veces la palabra de Dios y todo eso y pregunto y no me quiere contestar, pero nada más escuchó una música tribal una vez y ya quiere cantar tribal. ¿Dónde se le pega? ¿Verdad? Así es el ser humano. Somos todos. Por eso vamos a tratar de aprender un poquito. Todos estamos aprendiendo sobre el libro de Hechos. Vamos capítulo por capítulo. Lo hemos dividido en varios pedazos para que no se nos duerman. ¿Verdad? Para que lo que escuchen lo agarramos. Amén. Dijo Marino, ¿verdad? Porque si me paso mucho tiempo, se vuelve un culto más viejo que luterano, dice. Marino, de tanto, Marino, ya ven las explicaciones cómo predica él. Me gusta mucho porque no me duermo, ¿verdad? Pero pues yo no tengo ese don, ¿verdad? Pero vamos a tratar de aprender un poquito de la palabra de Dios. Alan estuvo hablando el capítulo 1 de Hechos. Gaspar abrió del 1 al 5, amén, que habló sobre la promesa del Espíritu Santo, sobre que vendría el Espíritu de Dios después de que Jesucristo subiera. Después Alan habló sobre 6 hasta el 8, amén, que cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿verdad? La convicción, cuando pudieron sentir la presencia de Dios después de que Jesucristo subió, amén. Y ayer estuvo hablando el hermano Artemio del 9 al 14, amén, estuvo hablando partes sobre lo que habían recibido el Espíritu Santo, cómo iba orando, y entró un poquito hacia la elección del sucesor de Judas, amén. Esta vez vamos a hablar un poquito ya las últimas partes del 14 hasta del 15 al 26, perdón, para aprender un poquito sobre eso, una parte muy importante, ¿verdad? Nunca pensé que fuera a hablar yo de este hombre, de Judas, no de San Judas Tadeo, de Judas el Iscariote, que llegando a lo mismo es lo mismo, ¿verdad? Malos. Pero vamos a hablar de un poquito de este muchacho maloso. Después se pongan de pie un poquito para leerle, un poquito de chamarra porque está caliente aquí. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 15 hasta el 26. ¿Verdad? Va a ser algo rápido, pero queremos tratar de aprender un poquillo de eso. Amén. Amén. Voy a leer uno yo, uno ustedes, y en el 26 lo leemos todos juntos y así oramos y escuchamos un poquito. Amén. ¿Sí lo tienen? Dice, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Perdón, me equivoqué, estoy en el 2, 15. Dice, aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue el guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo
y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecho desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que ha estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. y señalaron a dos, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre Todopoderoso, por este día. Gracias por la misericordia que nos da. Gracias por la oportunidad de aprender un poco más de su palabra, Señor. Porque es la única guía que podemos aprender de usted para poder llegar, Señor, a ser justo delante de usted, Padre eterno. No hay otra fuente, Señor, en que podamos aprender lo que usted quiere, Señor, de lo que usted, Señor, tiene para nosotros, sino a través de su palabra, porque su palabra dice, Señor, que es verdad. Yo le pido en esta hora que nos santifique en su verdad, Señor, y que sea usted a través de su Espíritu Santo que hoy mora en estos días, Señor, en cada corazón, en cada mente, en cada persona que ha creído en usted, Señor. Yo le pido que en esta hora sea usted bienvenido, Espíritu de Dios, revelándose en nuestras vidas a través de la palabra, y que sea usted hablando a través de mi boca y perdonando nuestras injusticias, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, Señor, y que sea usted limpiándonos cada día a través de su palabra, Señor, hablándonos cada día y corrigiendo nuestras vidas para ser cada día, Señor, justo delante de usted, Padre eterno, no por nuestras obras, no por nuestros hechos, sino por su gracia bendita, Jesús. En esta hora le doy gracias, Padre eterno. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice aquí el 15 va, dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ¿verdad? Pasó aquí de que, vemos aquí que fue la ascensión de Cristo, ¿verdad? Cristo tuvo que irse, como Él lo había escrito y había prometido que se iría, amén. Mucha gente lo había seguido. amén. Cuenta en otra parte de la Biblia que eran como era una multitud, era mucho más que estos 120, eran 500 o tal vez posible más, amén. Pero aquí cuenta Pedro, dice que estaban 120 reunidos, amén. Como los muchos que somos ahorita, ¿verdad? Mucha gente creemos en Cristo, pero ya cuando se trata de algo que no se ve, que no nos puede dar nada, no creemos. Tal vez había multitudes siguiendo a Jesucristo, porque en otra parte dice que Él les reclama a la gente, ustedes me siguen por los peces y los panes que yo les doy, Amén. ¿verdad? Amén. Pero Gloria a Dios. en esta parte, Él ya se había ido, mucha gente, ese es mi pensamiento, había dicho, pues ya se fue, ¿para qué seguimos? ¿Para qué seguimos a estos que lo seguían a ellos y como que no nos va a dar nada? Pero dice que se fueron a este lugar. Hablamos del aposento alto, lo que estuvimos estudiando los versos pasados, ¿verdad? Y dice que eran como 120 números. Amén. Más adelante, ahorita vamos a ver, dice el 16, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. Más adelante habla, y atrás habla, también dice que estaban reunidos, estaban en oración, como cuando hacemos una vigilia, un ayuno, amén. Estaban en el asunto con Cristo, estaban tratando de perseverar. No pienso que estaban hablando, jugando el dominó, jugando cartas. Estaban esperando que algo pasara por la promesa que Jesucristo les había hecho. Amén.
Pedro hablando en estos versículos, se presume que estaban leyendo la Biblia porque la palabra de Dios, porque Pedro se para y empieza a hablar sobre lo que él había visto en los Salmos, mucho tiempo atrás, que lo que había pasado con Judas ya estaba escrito, ¿verdad? Tal vez antes no lo creyeron aquí porque no se había visto, andaba Jesucristo con ellos y dijeron, pues ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Pues si aquí está este hombre, de lo que se ha escrito no ha pasado nada. Pero después que Cristo murió, resucitó y se fue al cielo, muchas personas creyeron, hasta los mismos discípulos, lo que estaba escrito lo entendieron. Amén. ¿Verdad? Hasta en otras partes, en otros evangelios habla que hasta algunos judíos creyeron, algunos de los fariseos, toda esa gente que no creía hasta creyeron, pero más, en cambio no está escrito aquí porque dice Juan, ni aún en este libro, ni aún en todos los libros del mundo se escribiría, bastaría para escribirse las cosas que Jesucristo hizo. Amén, gloria a Dios. Tantas historias en ese tiempo, amén, pero aquí se enfoca en los apóstoles, donde Jesucristo había hecho el fundamento y creían para que se hiciera la iglesia, amén. Amén. Y aquí Pedro hablando, ¿verdad? El apóstol se supone el más viejo, el más antiguo, el anciano en ese tiempo, en ese momento en Jerusalén, se levantó a hablarles y decirles, miren lo que pasó aquí. Aquí está escrito lo que estaba en el Salmo, lo que había pasado con el compañero porque yo pienso que no lo dijo hermano, con este compañero, con este malvado, ¿verdad? Como dicen en El Salvador, en este Mara, dicen a los malosos, ¿verdad? Aquí está escrito, 17, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, hablando de Judas, Pedro hablando. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propio lugar Aceldama, quiere decir campo de muerte. Y aquí empiezan los salmos. Porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Gloria a Dios, amén. Ahí, cuando estuvo leyendo eso, Pedro fue cuando se levantó y empezó a hablar y decirles, miren, perdimos a este hombre, a uno de los apóstoles, pero está escrito, dice, que tome otro su lugar. Amén. Que tome uno porque ya quedamos 11, dice. No podemos quedar esto, necesitamos ser 11. Los que Jesucristo, Él nos dijo que tenemos que ser 12, dice. Pedro viendo esto, empezó a hablar sobre el Salmo y halló esto, la última parte donde se enfocó, donde dice, tome otro su oficio. Y eso lo podemos ver en Salmo, amén. Si vamos a ver Salmo para corroborarlo, okay. Salmo 69, 25 y Salmo 109, 8, para ver un poquito sobre esa afirmación. Y no digan que le estoy contando mentiras. Amén. ¿69:5? 69, 25. Oh, perdón. Amén. Gloria a Cristo. Amén, gloria a Dios. Sea su palabra a su lado y en sus tiendas no haya morador. Amén. Y el 109.8 dice, más adelantito, son cortitos. Sean sus días pocos, tome otros oficios. ¿Verdad? Sean sus días pocos, tome otros oficios. Eso ya estaba escrito. Eso ya lo sabían estas gentes, pero aún no lo entendían. Hasta que pasó lo que pasó, que Judas, muchos conocemos la historia de Judas. Amén. Muchos dicen, no, es que era malo y que esto, y por qué pasó esto, y hasta la fecha hay una gran controversia, ¿va? Que por qué sí, nosotros vamos a ver más adelante, por qué él andaba con Dios, por qué él lo traicionó. Amén. Nosotros vamos a ir viendo más adelante. Gloria a Cristo. Dice aquí arriba, dice, era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Amén. Está hablando que Judas fue llamado por Jesucristo y hizo milagros, hizo sanidades,
predicó sobre el arrepentimiento. Amén. Amén. Porque andaba con los 12. Mucho tiempo atrás anduvo con los 12 y eso lo vemos. Amén. Vamos a ir a Lucas 10:1. Amén. Vamos a ir a Mateo 10:1 primero. Mateo 10:1. Amén. La elección de los 12 apóstoles. Dice, entonces llamado a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que le echasen fuera y para sanar enfermedades y a otros dolencias. Amén. Ahí andaba ¿quién? Judas. Judas. Amén. Amén. Ya estaba elegido, ya había aprendido. Dice, le dio poder. O sea, les hizo parte del ministerio. Aquí es donde se cumple Mateo 7:21, donde dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. Amén. En tu nombre hicimos muchos milagros. Pero en realidad, más adelante vamos a ver donde dice, pero tú, Jesús, conoces todos los corazones. Tú nos das, cuando ora por Matías, ahorita lo vamos a ver más adelante, dice, tú conoces todos los corazones. Y aquí Jesucristo ya conocía quién le iba a entregar desde mucho antes. Amén. Por eso ahora vemos, yo comentaba con mi esposa sobre los exorcismos que hacen, y he visto, me he metido en internet a ver exorcismos sobre los que hacen padres, y muchas denominaciones pueden sacar un demonio, pero usan el nombre de Jesús. Pero eso no asegura la salvación ni del que lo está sacando, ni del que al que se lo sacaron. Amén. Gloria a Dios. Porque si fuera eso, Judas no hubiera salvo. hecho eso. Pero tenía el poder que Dios le había dado. Tenía el poder que Dios le había dado. Amén. Aún nosotros a veces hacemos tantas cosas que no adoran a Dios. Amén. Pero no tanto porque seamos buenos, Dios nos tiene con muchas cosas que nos da Dios, empezando con la vida, la salud, la salvación, la existencia. Amén. Pero hay un propósito, pero eso Dios no tiene que mostrar a nosotros. Dios ya lo mostró. Uno tiene que buscarlo. Uno tiene que ir viendo conforme la palabra. ¿Mi corazón es bueno o es malo ante Dios? ¿En verdad quiero con Dios algo o nada más le estoy pegando a jugar con Dios? Aquí vemos a Judas. Podemos decir, no, pues yo soy el que barro más en la iglesia, yo soy el que estoy más en la iglesia, soy el que más doy en la iglesia. Pero eso no califica a nadie, porque como mencionaba otra vez Alan, nuestro corazón siempre va a ser malo. Y el que lo conoce es Jesucristo. Amén. Aleluya. Yo viendo esto, yo me imagino a Judas sacando un demonio y cobrándoles por sacar el demonio. Sanando un enfermo y cobrándoles por sacar porque ya estaba ahí. Era malo. Era maloso. Pero tenía una promesa, que por el nombre de Jesús harían sanidades, harían prodigios. Pero vimos cómo acabó. Amén. Aquí adelante. Vamos a volver a Hechos. Vamos a ver Lucas 10:1 también. Lucas 10:8, hermano. 10:1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quien envió Dios de dos en dos delante de él, a todas ciudades y lugar donde él había de ir. Amén. Vamos a leer, lo voy a dejar allí para caminar al siguiente versículo y así explicarlo. Gloria a Dios. Dice el 16 en Hechos, vamos a Hechos 1:16.
Dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en aquel espíritu, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era con nosotros, era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, inquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Amén. Amén. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Amén. Hay algo muy importante ahí. Dice que Judas fue y vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. Sabemos la historia, ¿verdad? Los guió, pero después que se hubo arrepentido, fue a arrepentirse de lo que había hecho frente a los sacerdotes. Dice que agarrando las monedas las aventó al templo. Amén. Dice, estando en el templo aventó las monedas. Yo estaba estudiando esa parte, pero estudiando con Alan, dice Alan que la historia dice que este hombre, de la maldad que tenía en su corazón, dice que arrojó las monedas, pero al lugar santo del templo. Era una maldad tan grande, o sea, en ese tiempo era lo peor que un ser humano podría hacer. Pero dice que agarró las 30 monedas y se aventó hacia el lugar, porque dice que estaba con los sacerdotes dentro del templo. Y un sacerdote no está en lugar de un gentil, no está en lugar donde no puede estar, eran sacerdotes, ellos podían estar en un lugar donde ni otra gente podía estar. Entonces dice que Judas, hablando con él, aventó las monedas. Eso lo cuenta la historia. Hacia el lugar santo, que las arrojó en el templo, cuenta aquí en la Biblia. Dice que su corazón era tan malo que esas monedas las aventó para el lugar santísimo. Amén. Dentro del templo, por la maldad que había en su corazón. Lo vemos que dice que le entró el diablo a Judas. Y no hay más quien odie algo que se llame santo para Cristo que sea el diablo. Amén. No hay algo más que no le importe. El diablo no respeta nada. Eso lo vemos en nuestra vida siempre. Todos los días lo vemos. A veces queremos portarnos mal, queremos portarnos bien, perdón, y hacemos algo indebido. Y aún dice uno, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hice? No debería hacerlo. ¿Por qué hablé eso? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué pensé aquello? Tantas cosas. Porque el diablo no respeta nada. Él entra en nuestra mente, algo lo accionamos. Y como humanos lo sabemos. Amén. Amén, Pero todo eso, la Biblia nos habla para nosotros automirarnos y decir, en verdad, ¿soy un seguidor de Cristo o le estoy pegando al Judas? ¿O soy un Judas también? Amén, aleluya. Porque cuando quiero, le aviento las monedas. Cuando quiero, lo vendo por monedas, lo vendo por dinero. Amén. Pero en ese tiempo eran hombres. En este tiempo, gracias a Dios por la gracia de Cristo, dice que todos tenemos perdón, tenemos oportunidad en el nombre de Cristo si confesamos. Amén. 1 Juan 1:9. Que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, que es Jesucristo hombre. Amén. Pero en esto, Judas ya era un plan de Dios. Amén. Les comentaba al principio que es una polémica. Dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y nos seguimos preguntando, ¿por qué? ¿Es tan soberanía de Dios que tenían que pasar las cosas así? Que este hombre tenía que entregarlo. ¿Por qué nunca se entregó? ¿Por qué nunca dobló la mano a Faraón para dejar a Israel? Era un plan de Dios. Aún matándole a su hijo, nunca dobló las manos. Aún Judas, viendo los milagros, comiendo con el maestro, hizo lo que tenía que hacer. Amén. Dice, este pues con salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas las entrañas se derramaron. Dice, y salió y se ahorcó en otra parte. Y aquí Pedro habla y dice que cayendo de cabeza se destripó.
Tal vez se destripó el cerebro, dice sus entrañas, o sea, las cosas de adentro, dice cayendo de cabeza. Tal vez les salpicó el cerebro. Aquí hay dos cosas. Dice que se ahorcó. ¿Y por qué dice Pedro que cayendo se destripó? Comentando ese día. Tal vez en la ahorcada comentamos que era, tal vez Judas era un hombre pesado y al caer se destripó. Viendo la historia, dice que había dos lugares, dos partes donde podían la gente ser muerta. Una era la crucifixión, donde murió Jesucristo, y otro de los castigos era aventar a una persona en unas estacas o en una estaca. Dice que donde lo aventaban el cuerpo caía enterrado. Dice, y al caer enterrado dice que se abría el cuerpo, donde lo dejaban caer, ¿verdad? Entonces menciona aquí la historia, aquí no menciona eso, podemos dejarlo como un secreto de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que se ahorcó y Pedro dice que se cayó de cabeza. Pero la historia dice que tal vez este Judas fue y como él no podía crucificarse a sí mismo por lo que había hecho, dice lo que hizo, se dejó caer en alguna estaca. Porque Pedro dice que se destripó todo. Dice cayendo de cabeza. Amén. Pero el asunto que Pedro no se enfoca aquí en tanto como haya muerto Judas. El asunto es la acción que hizo. Amén. De que se haya muerto como se haya muerto, el asunto es que se murió. Se perdió. Se fue. Amén. Amén, aleluya. ¿Verdad? Pero lo más claro es que salió y se ahorcó, dice aquí. Y Pedro dice, se reventó la cabeza. Ese fue un asunto que tal vez no se nos declare en sí por qué Pedro habló esto. Pero el asunto es que sí salió y se suicidó él mismo. Nadie lo mató, ni los apóstoles, ni los sacerdotes. Él solo fue por lo que había hecho. Amén. Dice, fue en 19, y fueron todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que el campo se llama su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Amén. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahí es donde Pedro estaba interesado. Ahí es donde Pedro estaba interesado. Que aquí él se murió, ya se murió. El asunto, ¿quién va a seguir? ¿Quién va a quedar? Que el Papa ya renunció. No estaban interesados en por qué el Papa estaba renunciando. Estaban interesados quién iba el sucesor del Papa en estos días que pasó atrás. Y tantas historias que sacaron del viejito que se fue, que no sé qué hizo, quién sabe qué cosas. Pero no se enfocaron tanto, se enfocaron en lo que, ¿verdad? Cuando estaba leyendo esto me estaba acordando que el ser humano queremos siempre caminar, no importa lo que Dios diga. Aquí Pedro estaba hablando de eso. Él quería otro, ¿verdad? Dijo, como eran dos, necesitamos uno a fuerzas. Vamos a entrar a eso. 21. Y es algo pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Amén. Ahí habla de los 120 que estaban ahí. De los 120 que habían creído. Ahí habla Pedro. Dice, de estos hombres, gente que en verdad creyó en Jesucristo, necesitamos escoger uno de ellos. Pero que en verdad quiera, que en verdad sepa, que en verdad tenga fe en Jesucristo. Ahí Pedro está hablando algo muy cierto. Amén. Como hoy en día. Hermano, yo quiero hacer esto. Yo quisiera hacer aquello. Yo quisiera que servir en la iglesia. Pero con nuestra forma de ser, con nuestra inconsistencia, la palabra correcta. Primeramente, en el camino de Dios. Segundo, en la institución o en la iglesia, en el lugar donde estemos. Amén. Aquí Pedro se habla algo muy claro, dice, pero necesitamos escoger a dos que en verdad quieran servir. Vamos a escoger a dos para nosotros ver si ellos tienen la capacidad, pero en verdad que ellos tengan la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como hoy en día. En el trabajo no agarran a alguien que
que no sepa el trabajo. No lo van a poner de jefe a alguien que no sepa, que no tenga interés, que no le importe, que no esté con la compañía, que no tenga interés, que lo que el jefe no le importe. Van a agarrar a alguien que tenga interés Amén, aleluya. por lo que están haciendo. Aquí Pedro habla muy claro, dice, hay que escoger a dos hombres. Dice el 22, comenzando del bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Ahí estaba Pedro ya queriendo, ya estaba hablando. Imagínense Pedro hablando enfrente de tanta gente, diciendo, uno, ¿quién quiere? ¿Quién quiere? Pero no, él estaba diciendo, vamos a escoger nosotros, los 11 que quedaban, los 11 apóstoles. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el 23, y señalaron a dos. Amén. Y señalaron a dos, apuntaron a dos personas que habían estado desde que Jesucristo se bautizó. Amén. Amén. Damos gloria a Dios. 23, y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Amén. Eran dos personas. Dice, uno era José llamado Barsabas, hijo de Sabat, que nació en un día de reposo, pero como muchos judíos tenían nombres romanos, el de él era Justo, Lusto, que traducido es justo. Amén. Y otro era Matías, Eusebio. Amén. Se habla que era un historiador eclesiástico, ¿verdad? Era una persona estudiada, no era cualquier persona, estos dos, eran gente que habían sido capaces, que tenían capacitación y que aprendieron de Jesucristo. Fíjense, para conocer a estas dos personas tuvieron que tener, en el trabajo estamos hablando de, me dice un muchacho, dice, te vas a ver, dice, voy a hacer enojar a los católicos. Aunque él es católico, ¿quién sabe qué será él? Porque a todos nos tira. Testigos, católicos, cristianos, musulmanes, mormones, a todos nos insulta. Mateo. ¿Verdad? Pero él siempre que dice, gracias a Dios, a mi madre, a Dios, ¿verdad? Y pasarme enojar a mí, yo creo, pero siempre lo dice. Dice, no, dice, ya pusieron otros viejitos, dice, ¿para qué ponen puro viejito ahí? Pongan gente joven. Enfrente de todas las personas que estaban ahí. Dice, puro viejito que se les avienta una maldición. Y todos, no, que por qué dice esto y por qué dice el otro. Después otra persona dice, no, pero ese viejito está bien estudiado, dice, sabe muchos idiomas y sabe lenguas que la gente no, o sea, lenguas como los mayas, todo eso, lenguas autóctonas, o sea, indígenas, dice, es el presidente, dice, tiene títulos, dice, ese hombre, dice, no crees que es cualquier cosa, dice, es abogado, todo eso, o sea, todo lo que un hombre puede ser estudiado, dice. Dice otro, sí, como quiera está bien viejito, dice, como quieran que tenga mucho estudio no sirve para nada, se va a morir, decía el otro, haciendo enojar a otras personas. Y luego me decía a mí, como para hacerle yo segunda, pues sí o no, tú que no eres de ellos, dice, no, yo no tengo nada que ver, yo mejor me iba, porque después me agarran conmigo, ¿verdad? Pero aquí, viendo la historia de todos los hombres, eran hombres estudiados para servir a Jesucristo. Por eso nosotros que servimos a Jesucristo, por eso tenemos que estudiar cada día la Biblia. Tenemos que buscar, no la estudiamos solamente para decir, para pelear con aquel, sino para aprender nosotros, para el día que tenemos que presentar a Jesucristo como Señor Salvador y hablar lo que tenemos que hablar. Amén, gloria a Dios. Sea educadamente, sea con ciencia, amén, sea con sabiduría, no por lo que nosotros creamos. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. La palabra de Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Dice en Lucas 10:1 lo que leímos hace ratito, ¿verdad? Dice que mandó de dos en dos a predicar el evangelio. Ahí estaban estos dos. Estaba José y estaba Matías.
Todos los milagros que hizo Jesucristo, estos dos hombres lo vieron. Toda la enseñanza que dijo Jesucristo, lo hicieron. Amén. Amén. Esos hombres comieron el pescado y comieron el pan que dio Jesucristo. Y si me voy a un poquito más allá, estos hombres hasta iban con Jesucristo en la barca. Nos andaban viendo. Porque dice que lo seguían a todas partes, desde que se bautizó hasta que resucitó. Gente que estaba continuamente con él. Amén. Amén. Pero Pedro hablando, acuérdense, aquí estaba Pedro hablando. 24 dice, llorando, dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Amén. Estaban ellos, estaba Pedro con los demás orando. Todas estas personas, Jesucristo tenía un plan con ellos, edificarlos para que de ahí nosotros creyéramos, la iglesia se esparramara en todo el mundo. Amén. Pero Jesucristo tenía algo todavía más importante, lo vamos a ver más adelante. Dice el 25, para que tome la parte de este ministerio y el apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar, a su propio lugar. Amén. Por su propia decisión, pero quedaba un lugar vacante. Dice el 26, dice, le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Se echaron un volado, ¿verdad? O tal vez lo echaron en dados, o tal vez por la botella, o tal vez con los palillos chinos. Dice que echaron suertes, ¿verdad? Antes en el Viejo Testamento eso era válido, ¿verdad? Dice que echaban suerte y todo eso con las personas. Después de que vino el Espíritu Santo ya no se cuenta otra cosa, porque eran guiados por el Espíritu de Dios. Por eso ahora hablando sobre este tema, mucha gente que por qué la lotería y por qué la suerte y que por esto, no, es que todo es por Dios. ¿Por qué confían mucho en Dios? Porque Dios nos da las cosas. Si Él me la da, gracias a Dios. Si no me la da, gracias a Él como quiera. Pero en ese tiempo dice que echaron suerte sobre quién deberían de escoger. Amén. Vamos a ver algo sobre eso. Proverbios 16:33. Ya vamos terminando. Vamos a ver un poquito más y ya acabamos. Gloria a Dios. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas Jehová es la edición de ella. Amén. Estos hombres habían hecho las cosas, la edición de escoger a ver quién era. Bueno, pero la última palabra tenía Dios. Amén. La tenía Cristo. Y vamos a buscar ahorita por qué es que dice aquí, porque Dios tenía la última palabra. Amén. El nombre de Matías, no hay mucha historia sobre ese apóstol. Solamente se vuelve a mencionar en otra parte. Más adelante en Hechos. Una vez más. Bueno, no el nombre, pero se cuenta que eran los 12 apóstoles. Se cuenta que era Matías ahí. Pero vamos a ver el último versículo. Vamos a ir a ver a 1 Corintios 15, vamos a hablar de alguien que fue el que completó el equipo. 1 Corintios 15. Del 6 al 10. Amén. Aquí vamos a hablar de uno que no le habló ni Pedro, ni Juan, ni Jacob, ni Judas. Amén. Le habló Jesucristo mismo. Aquí es donde la palabra se cumple, que de lo vil, de menospreciado, lo agarra Dios. Amén. Es donde nuestra fe está puesta, que aún la persona que más nos alega, que más dice que odia a Dios, que odia obedecer a Dios,
Y es la que a veces Dios usa más. Amén. Y aquí vamos a ver uno. Del 6 a 15, del 6 al 10 dice: después apareció más de 500 hermanos a la vez. Amén. Amén. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que soy digno de, que no soy yo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Amén. Gloria a Pablo Dios. mismo hablando ahí. Dice, soy el último, que no lo escogió ni Pedro ni nadie, Jesucristo mismo lo escogió. Fue el más malo de todos, pero Jesucristo mismo tenía un plan para él. Amén. Imagina, yo creo Judas corría de él, y el último Judas salió que era más malo que él. Y así nos pasa a nosotros. A veces nosotros somos cristianos y otras personas malas, pero a veces somos más malos nosotros que los que no son cristianos. Arrogantes, enojones, amargados, criticones, chismosos, peleoneros, contenciosos y hasta brujos. No sé, ¿verdad? Y así pasó aquí. Hay gente que Cristo le va a hablar. Hay gente que Cristo la va a traer, no por nosotros, sino por un plan de Dios. Amén. Y se van a ir añadiendo gente al cuerpo de Cristo, ya sea aquí en este lugar o en todo el mundo, pero Cristo lo está trayendo. Amén. Si Cristo nos convenció a nosotros de una u otra forma, Cristo lo va a hacer a otra persona. A veces yo digo, pero Cristo, no, nadie quiere aprender de ti, nadie quiere saber de ti. Pero yo me pongo a ver a mí, si yo estoy aquí, si Jesucristo me convenció a mí por algo, a la otra persona puede también convencerles. Tal vez diferente que a mí, pero la va a hacer. Amén. Pero aquí hablando sobre este tema, se completó el equipo. Se hicieron 12. Amén. Para los apóstoles fue Matías. Pero para Dios fue Pablo. Que aunque tuvo muchos problemas con ellos, con los otros apóstoles, porque les hablaba con power, les hablaba con el poder de Dios, pero cumplió el propósito de Dios, para que se salvasen muchos más de los que se hubieran salvado con los 11 que estaban. Dice que fue el apóstol escogido para los gentiles, Pablo. Amén. Y aquí habla sobre eso, sobre este tema. Hemos acabado, hermanos, sobre lo que Jesucristo quiere, el plan de Jesucristo para cada vida. A veces los planes de nosotros no son los planes de Dios. Pónganse de pie, hermanos, para orar y darle gracias a Dios por esto. ¿Verdad? Sí. Los animamos a que sigan leyendo el libro de Hechos, para que cuando vengan aquí ya sepan un poquito más ustedes. Si yo me equivoco, ustedes me dicen, no iba a ser así, para que ustedes aprendamos todos juntos. Amén. Y aprender lo que Cristo pidió para esa persona, lo que Cristo pide para nosotros, lo que nos da y lo que quiere que le demos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora. Padre, gracias por la palabra. Padre, te damos gracias, Padre bendito, por este momento. Gracias por su misericordia. Gracias por su gran amor. Gracias porque usted tiene un plan para cada vida, tiene un propósito, Señor, para cada persona en esta hora, Señor. Yo le doy gracias por la palabra, Señor. Yo le pido, Señor, en esta hora que usted ponga en nuestros corazones, Señor, en encontrar nuestra convicción en usted, Señor, nuestra fe, Señor, y no ser, Padre eterno, piedra de tropiezo en nuestras vidas mismas, Señor, en las vidas que vienen en camino, Señor, en las personas que usted va a traer a su iglesia, Señor, a su cuerpo, Jesucristo. En esto yo le pido que usted nos use cada día más, Señor, y cada día usted ponga en nuestro corazón, Señor, el discipularnos, Señor, el seguirlo, Padre eterno, conforme a su llamado, conforme a su promesa, conforme a su plan en cada persona, Señor.
Yo le doy gracias por cada vida que está aquí, Señor. Yo le pido que usted nos dé la sabiduría, Señor, la gracia para hablar su palabra, que nos dé el entendimiento, Señor. En el nombre suyo, Jesucristo, se lo pidemos, Dios Todopoderoso. Yo le pido en esta hora que sea usted bendiciendo a todos mis hermanos durante esta semana que viene, que vamos a entrar, Señor. Que sea usted cubriendo nuestras vidas, Señor. A los niños en la escuela, Señor, los maestros, Padre eterno. Que usted bendiciendo a cada uno de ellos, Señor. En su nombre se lo pedimos, Cristo Jesús. Amén y amén.